Bueno, pues hoy es 9 de mayo y nos da mucho gusto recibir en este especial del Rapidín a Luis Miguel González. Es un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Qué gusto de veras que aceptaste estar con nosotros. Y Luis Miguel González es el director editorial del periódico El Economista, que ustedes leen, conocen, etc. Entonces, de veras, Luis Miguel, y aparte es un hombre que sabe pues realmente muchísimo de economía. Yo tengo varios años escuchándolo y aprendiéndole ahí en el programa con Ruiz Gili, y te agradecemos mucho, Luis Miguel, que estés con nosotros. Para mí es un honor. No, al contrario. Mi debut en el Rapidín. Sí, y aparte te tocó muy buen día de debut, ¿no, Jaime? O sea, la nota que dabas hace un momento. Sí, que la de estábamos... Dos Bocas. A ver, no hay día que no sea un día bueno para hacer análisis económico en este sexenio. Y porque se están tomando decisiones de gran calado, y yo diría, creo que no sabemos con frecuencia la consecuencia final de cada decisión, y para ser franco tampoco sabemos el proceso en el que se toman las decisiones. Las dos cosas me parece que son verdaderamente interesantes, es decir, cómo se decide darle luz verde, detener, poner pausa, cambiar de dirección en un proyecto, y cuánto cuesta tomar esa decisión o cancelar, mantener. Me parece que estamos tomando una especie de curso intensivo de economía, pero también de administración de empresas en este sexenio. Bueno, me anima mucho que digas que pasa todo eso antes de tomar una decisión. O sea, eso me abre un horizonte de esperanza, digamos. No, yo no sé qué pase, pero me parece que, para ser francos, también en otros sexenios, este proceso de cómo se decidía algo, vamos a decir de manera muy simple, era una especie de caja negra, en donde decíamos, bueno, ya se tomó la decisión, asumimos que hay técnicos, cambia la manera de tomar decisiones, pero no mejora. Yo diría, creo que hay un asunto en democracia, vamos a ir en democracia que funciona, que es el máximo de transparencia y, si me apuras, el máximo de eficiencia. Siempre hemos tenido un déficit de transparencia, por las razones que sean, y siempre hemos tenido un déficit de eficiencia. Me preocupa que en ambos terrenos podamos, vamos a ir, romper récords. En ineficiencia, por ejemplo. Y en ineficiencia, y también en el tema de transparencia, opacidad, decir, a ver, sabíamos que no era totalmente transparente el proceso de decisiones, que en algunos casos había simulación de transparencia, pero lo que tenemos ahora es que ni siquiera hay la simulación de la transparencia. Simplemente es un día el señor se levanta y dice, creo que digan lo que digan los estudios, va adelante esto, y más si los estudios vienen del extranjero, eso se toma como un argumento para decir en contra. Esto es prueba irrefutable de que no se tiene que hacer lo que me recomendaron. Pero yo, Luis Miguel, digamos que estoy de acuerdo en la visión general de que estamos frente al inusitado arribo de una visión gerencial, pero que da la impresión de que lo que quiere es destruir la empresa, no agrandarla. Ese es el problema, ¿no? O sea, no es que haya un nuevo estilo, como decían, un estilo personal de gobernar, correcto. El problema es que lo que no se ve detrás es una racionalidad o económica o técnica que permita por lo menos orientar las decisiones de alguien que en lo que crece en que la política. Cada vez que escucho a Andrés Manuel recuerdo el primer versículo de San Juan que dice: y primero fue el verbo y luego la carne. Es decir, parece que lo que él dice inmediatamente se va a constituir en una realidad, además muy útil y muy técnicamente viable, digamos, ¿no? Tienes razón, y me quiero detener. En algunos casos lo que vemos son buenas voluntades o buena voluntad, buenos propósitos mal ejecutados. En otros casos ni siquiera podemos decir hay una buena voluntad. Y quiero distinguir estas dos cosas.
Pongo como un ejemplo para pasar al tema de refinería. Creo que nadie en su sano juicio en este país puede negar que este país tiene una deuda con la zona sur. Correcto. Necesitamos revertir muchísimos años, yo no sé si de abandono, pero de malos cuidados. Correcto. Esa es, yo diría, una buena intención. Cuando vemos lo que se quiere hacer en teoría para resolver el problema del sur-sureste, uno dice, esto no necesariamente lo va a resolver, porque no va a generar empleo de calidad. Una refinería, para ponerlo claro, no está hecha para generar empleos. No. Si funciona bien con eficiencia, generaría muy pocos empleos. Tampoco una refinería es el mejor camino para detonar desarrollo industrial. Es mucho más importante un ducto de gas, porque lo que le falta al sur-sureste es energía a precios competitivos. Sí, ahí yo quisiera detenerme en una cosa, porque el presidente toma decisiones políticas sobre un proyecto que tiene en la cabeza. A ver, y me parece que estamos analizándolo como, pues, digamos, desde el siglo XXI, ¿no? Y a lo mejor hay que analizarlo desde otra época. El presidente ha dicho claramente que le interesa la soberanía alimentaria y que quiere ser autosuficiente en maíz, en frijol y no me acuerdo qué otros productos. Y por eso los precios de garantía. Y parece que está dispuesto a hacerlo al precio que sea. O sea, el mercado es otra cosa. O sea, el mercado hay que hacerlo a un lado porque a nosotros nos interesa no importar esos productos. Y en materia de energéticos... Eso dice él. Bueno, lo ha dicho varias veces. Y en materia de energéticos es igual. O sea, él dice, tenemos petróleo, tenemos que sacar más petróleo, tenemos que ser capaces de transformarlo, convertirlo en productos de gasolinas, etcétera, etcétera. Y parece que el presidente está dispuesto a esa meta independientemente de los costos. A lo que me refiero es, me parece que las decisiones que toma, podemos o no estar de acuerdo con las decisiones o con los caminos que toma, pero en ese sentido el presidente lo que dice es en ciertos terrenos dice, el Estado tiene que meterse a la economía de lleno. Eso es, ¿sí? Y se nota la diferencia con los sexenios yo creo que desde los 80 para acá, ¿no? Hay una diferencia importante. Y en segundo lugar dice, tenemos que lograr esto. Totalmente. Tenemos que lograr esto al precio que sea. Y entonces la decisión se toma desde esa esfera. Tiene razón Miguel, ¿dónde están los razonamientos técnicos, los razonamientos económicos? Sí, pero eso está subordinado a... A ver, una cosa. Por tradición, la economía en México depende muchísimo de las decisiones de gobierno. Cuando el mal llamado neoliberalismo en México fue muy peculiar, porque a pesar de la retórica, el Estado nunca sacó las manos completamente. Es importante esto porque no es que el Estado no interviniera, no es que todo lo gobernara el mercado. Teníamos una cosa un poco rara, pero parecía que estaba claro el siguiente paso y era volver a esta intervención del Estado en la economía más institucional y menos personalista. Creo que eran las grandes lecciones de los 70s en México, estoy pensando, 80s, es decir, el larguísimo periodo de la presidencia imperial que llama Krause. Es lo que teníamos, eran instituciones permanentemente interrumpidas en su desarrollo normal por el voluntarismo presidencial. Y sabíamos que de eso nos teníamos que curar. Y curiosamente la medicina ahora es el regreso a eso, es decir, el que no funcionaran completamente las instituciones era por falta de voluntad política, parece que es el mensaje. Me detengo a los dos temas que planteas, Jaime, política alimentaria y política energética de combustibles. Creo que es una cuestión de grado. El diagnóstico expresado en términos generales no sonaba tan raro, es decir, México en los últimos 30 años, 25 con la entrada en vigor del TLC, logró un modelo exitosísimo de exportación de frutas y hortalizas, exitosísimo bajo cualquier parámetro, empleos generados, ventas, etc.
El costo de oportunidad por hacer eso fue descuidar producción de granos básicos, porque no somos competitivos, por muchas razones. Sí, hasta por geografía. Pero yo cuando lo escuché la primera vez dije, mira, si es solo una especie de rebalanceo no está mal. Creo que es perfectamente compatible producir hortalizas, etcétera, y tener un mínimo de garantías en granos básicos. Países muy modernos, caso más claro Japón. Decidió que a pesar de que no es económicamente viable la producción de arroz, no la van a abandonar. Pero insisto, es una cuestión de grado. Cuando vemos la propuesta concreta, uno dice, no hay estudios técnicos, no hay una atención al detalle. Es decir, ¿cuánto maíz queremos producir? ¿Cuánto sorgo? Francamente... ¿Y para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿Para consumo humano? ¿Para dárselos a los animales? O sea, ¿para qué? Incluso como política laboral. Hay que recordar que una de las ficciones que nos creímos durante mucho tiempo es que en México ya la población rural no existía. Es muy pequeña comparado con lo que era a mediados del siglo pasado, pero siguen siendo 20, 25 millones de personas a las que les tenemos que dar opciones de empleo y no pensar que les toca o venirse a la ciudad o irse a Estados Unidos. Es una cuestión de grado y volvemos por eso a este tema, como decía ahorita Miguel González, el tema de gerencial o la manera de tomar decisiones. Uno dice, si no tenemos que pintar en blanco y negro, si hay una paleta de colores más amplio, ¿por qué tenemos que optar por una u otra de manera tan radical? Yo creo que es perfectamente compatible mantener los éxitos en política de producción y exportación. Sí, pero él no tiene esa idea. Mira, no, lo ha dicho claramente, dice, los recursos se le daban a los grandes terrenos para producir quién sabe qué cosa, ahora se los vamos a dar a los chiquitos y no llegaban porque era corrupción, etcétera, ahora se los vamos a dar a los pequeños productores. Esa discusión es una discusión como de los 60s y 70s. O sea, es una discusión que no te conduce a nada. Mira, otras tratando de buscar como los matices, es cierto, pero tengo la impresión que el presidente decide mucho a partir de anécdotas. Es verdad que algunos subsidios de política pública iban para grandísimas empresas que no deberían ser subsidiadas, en el caso del campo. Lo lógico sería reglamentar de manera de decir, a ver, no puede haber un subsidio para un gran corporativo, porque pues literalmente tiene los músculos para andar solito. Y estos recursos escasos se pueden canalizar a productores, vamos a decir, o que están en una situación de vulnerabilidad geográfica, social, o que pueden convertirse en campeones y que en esto son MIPYMES. Insisto, yo pensaba cuando escuchaba al principio de esta argumentación, decía, hay espacio para corregir algunas cosas que no se estaban haciendo bien sin desbarrancar el tren. Política energética, nomás para no soltar el tema, no dejarlo el hilo suelto. Es contraintuitivo, pero lo más rentable es producir crudo. A diferencia de otras industrias, donde producir valor agregado es más rentable que producir materia prima, en el petróleo ocurre algo muy diferente. Los márgenes por producir barril de petróleo crudo, en algunos casos son de 500%, es decir, tú puedes producir un barril a un costo de 8, 10 dólares. Pero está regresando a los criterios económicos. Él está en otro lado. Pero otra vez, yo creo que a mí la parte que me preocupa es como si hubieran desaparecido los matices. Como nos estuviéramos moviendo en un mundo donde todo es blanco o negro. Ahora, Luis Miguel, volviendo al tema de Dos Bocas y el anuncio de hoy. Hace un momento, antes de que tú estuvieras acá con nosotros, hablábamos de cómo se cae significativamente la cotización del peso frente al dólar a partir del anuncio que hace el presidente. Hoy mismo también, 9 de mayo, se da a conocer pues, que la inflación de 4.4 es la más alta en lo que va del año. En fin, ni siquiera está cumpliendo digamos con los mínimos o máximos más bien que estaban establecidos. Todo esto
digamos, ojalá me equivoque y tú y ustedes me digan que estoy loca, cosa que siempre sucede. Esto realmente esto no está organizando la tormenta perfecta, digamos, económicamente hablando, para el país. No, digo, si fuera tormenta no sería perfecta. Pero, a ver, en particular y en justicia, la inflación no se le puede cargar al presidente. No, lo que quiero decir es, creo que es uno de los pocos temas en los que ha actuado, yo diría, impecablemente, es la relación con el Banco de México, tanto en la retórica como en lo funcional. El comportamiento de los precios más o menos no ha sido sorprendente, porque se decía, bajó muy rápido la inflación en los primeros meses del año, pero se esperaba que hubiera una especie de recuperación. Para ponerlo en perspectiva, podemos, como decías tú ahorita, Tere, decir es la más alta del año, pero sigue estando en comparación a nuestra historia moderna en niveles óptimos. Es decir, que México esté discutiendo que la inflación en vez de 3,5 sea 4.4, 4.2. Vamos viéndonos en el espejo de Argentina, ya no. Bueno, claro. Argentina no tiene, Venezuela, desde ¿verdad? que llegó Macri, se puso como meta principal combatir la inflación y no ha podido. Sí, no ha podido. Entonces yo diría, la inflación, si me apuras, es una especie de falso problema. Le dedicamos incluso los medios especializados una cantidad desproporcionadamente grande para lo que es. Sí, de acuerdo. Es como si alguien, vamos a decir, como cuando vemos a una top model, dicen, es que estoy gordísima. Sí, porque subió 1 kilo. Yo diría, no es que México sea una top model y no es que estemos subiendo 1 kilito, pero en términos generales yo diría, la inflación no es un problema en este momento y espero que no lo sea. Entonces, pues porque la institución responsable está repleta de profesionales y hasta ahora ha tenido garantías del presidente que va a funcionar bien. La parte de la refinería sí es muy preocupante, y vuelvo a lo que decía ahorita Jaime. Es como si los argumentos técnicos los echaran al bote de la basura. Como en Texcoco. Sí, como en Texcoco, pero yo voy a diferir un poquito de Luis Miguel, porque la experiencia... Pero poquito. Bueno, pero pues hasta donde se pueda, si empiezan a gritar, No, pues ya me detengo. Pero yo sí voy a diferir, porque de la experiencia de los años 80, sobre todo, y de la reestructuración y estabilización que, digamos, el presidente de la Madrid inició, sí tenemos la experiencia de que a lo largo de ese sexenio se desató una especie de digamos, de rebelión contra la inversión, en primer lugar, y después una lucha por ingresos brutal que no tenía razonamientos económicos. O sea, los actores sencillamente entraron a imponer precios y a tratar de recoger los más recursos posibles, porque sabían que podía ser un desastre en cualquier momento. Y a mí esa es la parte que me preocupa, porque cuando pones a los actores y te das cuenta que está todo interconectado, el gobierno está primero, por un lado, regalando allá abajo dinero, y por arriba con obras faraónicas de las cuales no sabemos bien si van a tener una racionalidad económica. Yo me puedo imaginar, el mercado inmobiliario, por ejemplo, está destrozado el día de hoy, nadie compra, nadie vende, está todo parado. Entonces, cuando empiezas a ver estas señales, yo me recuerdo nomás de los 80, que yo era un niño igual que tú, no como ellos dos, que ya eran personas mayores. Yo no había nacido. Recuerdo esa época en la lucha por ingresos, o sea, digamos, inflación inercial, sí, problemas de conflictos de magnos caídas con la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, francamente no estoy en desacuerdo en nada, o sea, coincido contigo. Yo solo enfatizaría el punto es, no hay en este momento señales de alerta, por ejemplo, en inflación o en tipo de cambio. Okay. Tenemos otros indicadores económicos que sí nos dicen, cuidado. La manera en que el propio presidente lee los indicadores económicos preocupa, primero porque lo quiere leer en clave boxística, y es el indicador o está a favor mío o en contra mío. Y si está en contra, ¿es fifi? ¿Es conservador?
o hay que, valga la metáfora, toda la medicina convencional y estuviéramos en un tratamiento de medicina alternativa. Claro. Yo diría, no es que la medicina alternativa no sirva, pero no sirve para todos los casos, y lo que sí está claro que no sirve es despreciar la medicina occidental tradicional. Creo que es parte de lo que estamos viendo en el tema de política económica. Se desprecia mucho los aprendizajes de 36 años, que no solo fueron aprendizajes o imposiciones de los tecnócratas. El mundo entero aprendió esto. También es cierto... Y falló estrepitosamente sí, también. Ver, y también es cierto, volviendo a esta cuestión de las zonas de grises, el mundo, sobre todo desde la crisis de 2008-2009, está cuestionando muy seriamente el modelo capitalista como ha funcionado. Una parte de la gente que apoya en el proyecto económico de López Obrador son economistas muy competentes que tratan de hacer eso. Estoy pensando en Gerardo Esquivel, claramente, Graciela Márquez, que por cierto son esposos, pero digo que ambos son muy competentes. A pesar de... No sé. Pero no, lo que quiero decir es, me parece que llegó al gobierno acompañado de gente que entendía la necesidad de hacer cambios. Yo insistiría, y aunque suene como disco rayado en este contexto, en este programa, me preocupa que estemos perdiendo las zonas de grises y que todos estén blancos y negros, como de alto contraste. Creo que nadie puede defender en sano juicio que la economía debería seguir funcionando como venía. Es decir, el 2018 nos entregaba una imagen socioeconómica del país que merecía una sacudida. Es decir, un país que no puede eliminar de manera más profunda la pobreza, la desigualdad, que crece poco, que tiene bajos niveles de productividad, que tiene diferencias regionales que son inadmisibles para ser un solo país. Es decir, la diferencia entre el PIB de Nuevo León y el PIB de Oaxaca es 5 tantos. Claro. Nuevo León parecería más un país, vamos a decir, pobre de Europa. Pero se esperaría una respuesta más profesional. Absolutamente. Sí, profesional. Ya casi estamos... No, yo solamente diría hoy de Raimundo Rivapalacio, que es tremenda en términos de las agresiones que ya están dando a nivel de sociedad para los que tienen un Audi, para los que tienen otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, el presidente va a seguir adelante con esta visión. Lo que yo me pregunto es, ¿a dónde nos lleva esa visión? A ver, el diagnóstico de país nos debería llevar a reflexionar sobre política económica, pero también sobre política social. No solo fracasó la política económica, fracasó una política social. Yo diría que en términos muy simples fue incapaz de abatir la pobreza, pero también fue incapaz de producir ciudadanía donde había ciudadanos en vulnerabilidad. En eso, y ese es parte del origen de todo esto. PAN, PRI, PRD fueron incapaces de romper este círculo vicioso donde, en términos muy simples, donde había un pobre veían un voto y no un problema a resolver, si se puede decir así. Entonces, a mí me preocupa que incluso en este gobierno se repite una especie de vicio en la discusión donde se discute por un lado la política económica y por otro lado la política social. Los tenemos que poner en la misma bolsa. Así es. Y tenemos que reflexionar en ambas cosas. Es decir, una política económica que produce pobres para que la política social, entre comillas, los redima, no es una política económica que funcione. Pero una política social que es incapaz, a pesar de tener tantísimos recursos, de abatir la pobreza, también merece revisarse. Es curioso, en el mensaje de López Obrador y su equipo hay muy poca crítica a la política social. En algunos casos hay la propuesta de profundizar en cosas que ya sabemos que no funcionan. Así es. Y a mí me parece tan preocupante eso. Es decir, el que todo el énfasis se ponga en tenemos que cambiar la política económica y en la política social se da por hecho. Vamos manteniendo la dirección. Yo digo, necesitamos en ambos temas
una revisión profunda, sacudir el árbol. Bueno, pues de veras, gracias Luis Miguel, ha sido muy muy interesante. Ojalá y pronto nos aceptes otra invitación. Será un placer. Ya sé que no tienes Twitter, pero el del economista. Arroba el economista. Arroba el economista. Y arriba el economista. Claro que sí. Claro que sí. Miguel González, muchas gracias, Tere. Muchísimas gracias. Jaime Guerrero, mañana aquí seguimos. Ya saben que a Miguel lo pueden ver todos los jueves aquí en el Rapidín. Y de veras, Luis Miguel González, un privilegio que haya estado con nosotros. Te lo agradecemos mucho. El privilegio es mío. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.